Buenas noches con todos. Vamos a esperar unos 10 minutos hasta que se conecten los demás compañeros, por favor.
Eh, bueno, buenas noches con todos. Por favor, vamos a continuar con las clases. No sé si es que tienen algún inconveniente, si es que desean revisar, alguien que desee revisar los deberes que tenemos sobre las problemáticas comunes y también sobre los costos de operación. Bueno, asumo que no hay ningún inconveniente con eso. Entonces, para poder Sí, continuar, ingeniero, una consultita, disculpe que le moleste. dígame, Fabricio. Sí, por ejemplo, los costos, ¿qué hacemos más o menos mensual? Por ejemplo, eso digo porque ahí estamos viendo por esos costos de, ejemplo, en neumáticos, lo que es, como usted mismo dijo, así, los cambios o cambio de llantas, así. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, más o menos un avalúo mensual o cómo. A ver, Fabricio, verán, primero ustedes necesitan analizar primero con qué tipo de flota es la que ustedes van a trabajar, porque va a variar mucho eso. Si va a ser flota de taxis, flota de camiones, flota de buses, flota de aviones, puede ser también. Ingeniero, perdone que le interrumpe, está entrecortada su audio. A ver, lo que va a variar mucho es el tipo de flota con el cual ustedes van a trabajar. Puede ser flota de buses, o flota de aviones, flota de trenes, flota de montacargas, como habíamos visto en la anterior clase. Entonces, primero hay que definir bien el tipo de flota con el cual ustedes van a trabajar. Luego, en los problemas más comunes que van a tener, tienen que realizarlo de manera mensual, ¿sí? Como pequeños gastos constantes, los mantenimientos preventivos que se llegan a volver mantenimientos correctivos, a las averías constantes, los incidentes viales o vienen a ser como tipo también accidentes, el uso indebido de las unidades, multas excesivas sorpresivas, falta de control en los documentos y falta de recursos para administrar flota. Todo eso ustedes lo tienen que detallar en gastos de manera mensual. En el tema de mantenimientos preventivos que se vuelven correctivos, tienen que enlistar cuáles son los mantenimientos preventivos que ustedes realizarían, como por ejemplo mantenimiento preventivo, que es el cambio de aceites, el cambio de las zapatas, los líquidos de frenos, todos esos preventivos. ¿Sí? Y luego los mantenimientos correctivos también tienen que ustedes desglosar los cuales van a considerar como mantenimientos correctivos, así como lo habíamos visto en el tema de las montacargas, sí, que después ya de varios kilómetros o varias horas de trabajo se necesita ya realizar cambio ya de ese componente, como por ejemplo puede ser ya un disco de freno. Eso ya es un mantenimiento correctivo. Entonces, no sé si tienen con eso alguna otra consulta en eso o alguien quiere exponer el deber para poder revisarlo. Listo, entonces vamos a continuar, por favor. Bueno, primero habíamos visto, haciendo una recapitulación sobre la clase anterior, habíamos visto las definiciones de los tipos de flotas que nosotros tenemos para poder definir cuáles son las flotas pequeñas, las flotas medianas y las flotas grandes. Ahora, para el tema de mantenimiento, nosotros, ¿cuáles son los responsables del proceso? ¿Quiénes vienen a ser los responsables de todo nuestro proceso de gestión? Tiene que ser primero el jefe de tráfico. ¿Quién va a ser el jefe de tráfico? Es la persona encargada de ver
cómo se va a movilizar toda micro, cuál va a ser la ruta en la cual va a trabajar. Va a tener este jefe de tráfico, va a tener también a un tráfico. Estos auxiliares de tráfico nos van a ayudar más cuando tenemos una flota que es muy grande, ¿sí? En la cual nos ayudan a ver los distintos recorridos que tenemos. Este tipo de auxiliares también se ocupa bastante para las empresas que son de carga. Porque nosotros tenemos ahí, cumplimos varias cosas necesarias eh, poder verificar el estado de la vida, si hay algún cierre. Como por ejemplo, No se escucha nada, ingeniero. como por ejemplo nosotros aquí en la vía de Quito, nosotros el día de mañana vamos a tener varios cierres viales. Entonces nos toca analizar cuáles van a ser los cierres viales para de esa manera nosotros poder modificar las rutas. No sé si con los dos temas tienen ahí alguna consulta. Listo, de ahí tenemos los conductores, que son las personas encargadas para poder, cabe la redundancia, conducir las unidades, deben estar capacitadas, deben tener todos los documentos al día, deben cumplir con el tipo de licencia debe ser para la unidad que nosotros vamos a prestar el servicio. Nosotros tenemos también la comunicación directa con los responsables de la comunicación directa de los servicios de transporte. Este responsable de la contratación directa de los servicios de transportes es la persona que se va a poder encargar de verificar cuáles son los términos de referencia para los distintos procesos de contratación que vamos a tener, así sea con la empresa pública o con las empresas privadas. Es más documentales, documentales como por ejemplo temas de seguros, temas de licencias, temas, hay algunas empresas que también para contratar piden temas de bitácoras de mantenimiento. Entonces, todo este tipo de documentación es el responsable de esta persona. La comunicación directa con los clientes, que es justo para el tema de reclamos y de quejas. La realización de las ofertas de transporte, que es para poder ofertar el servicio. Los responsables de distribución o asignación de los servicios contratados, es como voy yo a distribuir o asignar justo mi flota para los distintos contratos que yo voy a tener. Que en estos responsables más lo vamos a utilizar justo para el tema de carga pesada, carga liviana y transporte escolar. Nos sirve bastante eso. De una u otra manera, para el transporte aéreo, cuando nosotros tenemos vuelos charters, ahí también se ocupa también este personal. Los encargados de documentación del transporte, que son los partes de accidentes, reclamaciones de daños sobre la mercancía, que también es una persona muy importante para poder nosotros ayudar, sobre todo en el tema de seguridad. Son documentos muy importantes que nosotros necesitamos que alguien tenga la experticia para poder acortar el tiempo para que nos cubran los distintos incidentes o accidentes que nosotros hayamos tenido con nuestra flota. Listo, también el control del estado de la flota, que es las revisiones periódicas, mantenimiento, renovación de flota, que es el manejo de las bitácoras, que nosotros siempre es necesario tener bitácoras de mantenimiento, en el cual nosotros estas bitácoras las vamos a llenar por kilometrajes recorridos. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener previsto que cada 80,000 kilómetros nosotros tenemos que hacer el cambio de bandas, hablando en el tema de vehículos, ¿sí? Entonces hay que tener muy definido todos
todos los componentes mecánicos que nosotros estamos, que utilizan nuestros vehículos y ver cuál es su tiempo de vida útil. En el tiempo de vida útil nosotros nos basamos en los kilometrajes o las horas de trabajo que tienen los equipos. ¿Dónde son las horas de trabajo? Recuerden, por ejemplo, viene a ser ahí ya en montacargas o también en la parte aeronáutica viene a ser las horas de vuelo. En trenes también se trabaja más con horas de trabajo para poder realizar el tema de mantenimientos. El seguimiento del servicio prestado, que es el cumplimiento de horarios de carga y descarga, documentaciones y permisos, que también viene a ser un tema de bitácoras para poder revisar todos estos sistemas. El supervisar el trabajo de los subordinados, que es la planificación diaria, vacaciones, control de gastos, dietas, consumos, que también ya viene a ser un control en cambio del personal para realizar las distintas rotaciones también de todo nuestro personal, que es de suma importancia. No sé si tienen alguna consulta con todos los responsables del proceso. Buenas noches, ingeniero. Disculpe, solo en el que dice el jefe de tráfico, si nos aclara un poquito más. Claro que sí, Franklin. Buenas noches. A ver, el jefe de tráfico es la persona encargada que va a verificar los estados de vía, ¿sí? Cuando tenemos nosotros las flotas pequeñas y flotas medianas, solamente es necesario contar con un solo jefe de tráfico. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos cierres viales o accidentes también, nosotros, esta persona siempre tiene que estar muy pendiente de cómo están estas rutas. Para los auxiliares, se va a complementar mucho con los auxiliares de tráfico, que los auxiliares de tráfico nos van a ayudar cuando nuestra flota ya es grande y sobre todo cuando nosotros tenemos también una flota de carga pesada o de carga liviana también, puesto que nosotros justo en este tipo de flotas, al realizar el trabajo de encomiendas en distintas partes del país, vamos a necesitar comprobar justo el estado vial de todo el que realiza la flota. Les ponía yo un ejemplo. Aquí en Quito, el día de mañana tenemos una competencia de bicicletas que de Italia, en la cual con esta competencia se van a realizar varios cierres viales. Entonces, este personal de jefe de tráfico y auxiliar de tráfico ya debe estar al tanto de cuáles van a ser los cierres viales, ver si estos cierres viales afectan a la movilidad de mis unidades y de esta manera yo poder preparar un plan operativo para realizar una modificación a las rutas. Si es que yo tengo operadoras de transporte público, al tener yo ya rutas que se encuentran ya destinadas por la autoridad, este personal del jefe de tráfico debe solicitar a la autoridad realizar esta modificación. O en el caso también debe estar al tanto que pueda que en cambio la autoridad ya le otorgue los cambios de ruta y este personal es el que tiene que trasladar estos cambios hacia los conductores para que estén al tanto de estas modificaciones. ¿Sí? Estos trabajos, cuando ya están previstos, en el caso de esta competencia, se deben ya planificar por lo menos con 24 horas de antelación para que no haya ninguna complicación de mi flota. No sé si con eso está claro esta parte. Sí, gracias. Listo. No sé si tienen alguna consulta o alguna acotación que también ustedes desean realizar o piensen que es necesario
también otro tipo de personal, porque ustedes también hay varias personas que tienen experiencia en distintas modalidades de transporte. Si desean acotar algo. Listo. Nosotros para poder gestionar de manera eficiente el mantenimiento, es necesario que uno de los factores que más influyen y contribuyen al rendimiento final dentro de una empresa de transporte viene a ser justo un buen mantenimiento. El mantenimiento del parque vehicular consiste en proporcionar a los vehículos las reparaciones, los recambios y la mano de obra por parte del personal de taller con el fin de que estén siempre a su nivel máximo de operación mecánica. Con esto quiere decir que yo siempre debo tener previsto para el tema de mantenimientos preventivos y a tener un stock sobre los componentes que yo voy a necesitar. De igual manera, debo contar también con un personal calificado para poder realizar estos cambios y que no tenga yo ninguna complicación al momento de realizar ya el tema del mantenimiento. Hay muchas operadoras de transporte, no solo de la parte terrestre, sino también de la aérea, que los mantenimientos los realizan en la noche o en la madrugada, en la cual se optimizan estos tiempos de trabajo para que no afecte, en cambio, no llegue a afectar al trabajo diario que va a tener su flota. Entonces, son empresas sumamente grandes y sobre todo también en la parte aeronáutica, en la noche o en la madrugada. El objetivo principal del mantenimiento es que los vehículos se encuentren en estado óptimo de funcionamiento y que asegure además la seguridad del conductor y los pasajeros o también la carga. El mantenimiento buscará, por tanto, la máxima disponibilidad a un mínimo costo. No sé si tienen alguna consulta con esto. Listo. Nosotros tenemos, ¿qué tipos de mantenimiento son los que existen? Nosotros tenemos el mantenimiento correctivo, que es el mantenimiento correctivo, que es aquel que se reparan las diferentes partes del vehículo en el momento en que dejan de funcionar o empiezan a fallar. ¿Sí? Luego tenemos nosotros el mantenimiento preventivo, que consiste en seguir las instrucciones del fabricante que se detallan en el manual del vehículo por el tipo de servicio y los espacios de tiempo en que deben realizarse las operaciones de mantenimiento. Para estos dos casos, nosotros siempre vamos a contar con una, como les decía, una bitácora de trabajo para poder nosotros llevar en esta bitácora o un libro de trabajo. A ver, una bitácora vienen a ser los apuntes del trabajo de cuántos kilómetros diarios realiza cada unidad. Así yo sé que diariamente cuántos mantenimientos hizo. Para poder saber yo de esta manera, de manera semanal y sobre todo de manera mensual, cuántos kilometrajes llegó a realizar. Y de esta manera poder ver que el momento de que yo necesito un mantenimiento preventivo, como por ejemplo un cambio de aceite, que yo sé que cada 5,000, por lo general, cada 5,000 kilómetros yo necesito realizar el cambio de aceite. Verificar si es que la unidad al mes ya llegó a cumplir los 5,000 kilómetros o en qué tiempo yo voy a requerir realizar justo ya este mantenimiento preventivo. Para luego, como les comentaba, poder ver cuál es el mantenimiento correctivo. Entre estos dos... Inge, perdón que le moleste, una consulta. ¿Cómo está? Buenas noches. Andrés, buenas noches. Hágame un favor, verá, y cuando ya se hace el mantenimiento preventivo y termina siendo mantenimiento correctivo, ¿cómo entraría? Supóngase, qué sé yo, entra por el mantenimiento preventivo, que es cambio de aceite, eso, y determinan que, qué sé yo, que tiene alguna fuga al cárter.
Ajá. o tiene alguna fisura, algún perno de la caja de transmisión está fisurado, entonces tienen que sacar y tienen que volver a hacer rosca del, qué sé yo, de algún perno que le sujeta la bomba de la caja de cambios. Entonces ahí prácticamente sería de lo que entra por mantenimiento preventivo, termina siendo un mantenimiento correctivo. Así es, Andrés. Pero a ver, cuando tú realizas un mantenimiento preventivo, aparte de todo lo que es el tema que tú ya sabes, lo más común que se debe realizar, cambios de aceite, también debes tener en cuenta que tú realizas una serie de revisiones, una revisión visual. Primero, por ejemplo, nivel de fluidos. Cuando ya se quiere hacer un tema más completo, van a realizar también una revisión visual de tipo de fugas. Y eso es mi mantenimiento preventivo. Entonces, para poder complementar entre el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo, consta el mantenimiento predictivo, ¿sí? Entonces, el mantenimiento predictivo es cuando se realizan diagnósticos de mediciones que permiten predecir si es necesario realizar las correcciones. Entonces, este mantenimiento va a ir posterior al preventivo y de esa manera yo me paso al correctivo. De esa manera yo realizo los ajustes antes de que ocurra una falla ya fuerte. Por ejemplo, yo tengo que en el mantenimiento preventivo yo le observé, medí en la parte del disco de freno, que ya la ceja ya es una ceja que ya llega a cumplir ya no se puede realizar una rectificación. Y ya debo realizar un cambio ya debo realizar un cambio ya de disco. Ya no puedo realizar justo este tipo de corrección. Entonces ahí yo ya poder analizar para poder realizar el mantenimiento. De hecho, pueda que ustedes también, Andrés, lo realicen justo de esta manera en la empresa de montacargas en la que tú trabajas. Sí, así se le hace. Generalmente se le hace mantenimiento preventivo y, oh sorpresa, qué sé yo, estamos revisando de frenos porque se les hace en el mantenimiento preventivo, se revisa tracción y ya el nivel de las zapatas ya está muy bajo, entonces toca desarmar y hacer frenos, pues entonces ahí ya se vuelve del mantenimiento preventivo que está un tiempo destinado para el mantenimiento, entonces al correctivo y el cambio de zapatas ya se hace un poco más largo. Entonces, ahí ya cambian los tiempos, ¿no? Porque nosotros, mantenimiento preventivo, tenemos alrededor de 45 minutos a 1 hora 10. Un cambio de zapatos se demora 3 horas. Entonces, en costo producción y en costo trabajo para el mantenimiento, sí se nos sale algunas veces la planificación en sí. Exacto, y si se dan cuenta ustedes de esta manera, al poder ustedes ya llevar una bitácora de trabajo, es mucho, primero, es más fácil poder analizar cómo se encuentra su unidad. Y también, si se dan cuenta, de esta manera va a ser mucho más económico poder llevar de esta manera a las unidades. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si es que en cambio yo no me di cuenta que lo que conversa Andrés, que ya necesitaba yo realizar el cambio de zapatas? Y justo este cambio de zapatas me ocurre a las 10 de la mañana en hora pico un viernes, hablando, por ejemplo, de operadoras de bus. ¿Qué pasa? Yo ya llego a perder ahí ya mi día de trabajo. ¿Y qué me llega a afectar? Ya me llega a afectar a la parte económica. Mientras que si yo llevaba en cambio toda una bitácora de trabajo, apuntes de cómo van los mantenimientos, yo ya dejaba coordinado para que este trabajo se lo pueda realizar muy temprano, o muy noche, o un día que yo sepa que yo no tengo mayor carga laboral. Entonces, de esa manera es que yo quiero que ustedes también analicen cuál es la importancia de contar con una bitácora de trabajo para poder nosotros desglosar el mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo y sobre todo el mantenimiento predictivo. No sé si tienen ahí alguna otra consulta.
Sí, ingeniero, buenas noches. Le quería consultar, eh, generalmente se tiene también en las flotas ciertos vehículos de reserva que cubren los tiempos que mantenimiento se los hace a los que están en mantenimiento. No sé si usted me entiende. Sí, pero ¿cuál sería la consulta con la flota de reserva? Eh, para poder cubrir los tiempos de mantenimiento de los que están en restauración, se tendría en la flota ciertos vehículos que cubran esos tiempos. Ya, a ver, Pablo, si es verdad que se llega a contar con una flota de reserva, es bueno contar con la flota de reserva, pero también deben ustedes, analícenlo mucho sobre la parte también como empresa. Al yo contar con una unidad que solamente es de reserva, quiere decir que esta unidad prácticamente no trabaja. Sí, es cierto que me va a ayudar a mí para poder cubrir cualquier tema de eventualidad, pero también hay que tener en cuenta que esta unidad no me va a generar también mayor ingreso. Prácticamente es una unidad que va a trabajar casi siempre a pérdida. Eh, en el tema, yo te puedo hablar en el tema náutico, que también tengo experiencia en esa parte. En el tema aeronáutico, nunca trabajan con una unidad de reserva, porque es muy caro tenerla esta unidad ahí parada. ¿Cómo lo analizan, cómo lo hacen en la parte aeronáutica para optimizar todo eso? Es realizar estos trabajos, realizarlos en la noche o en la madrugada para tener en óptimas condiciones a la aeronave. Y de esa manera es como en realidad se debería tratar de realizar todos estos trabajos de mantenimiento. No sé si con eso me hice... Sí, correcto. Gracias. Ahora, ojo, claro está que tampoco no es malo, aclaro, no es malo tampoco tener la flota de reserva, porque en realidad sí, sobre todo cuando yo manejo el tema de transporte de pasajeros, presentan desigualdades muy extremas. Eh, sí es, Ingeniero, buenas noches. Disculpe, le quería molestar. Desde hace varios minutos se encuentra su micrófono con se eleva, se baja el volumen y no se le logra entender lo que usted manifiesta. No sé si podría, por favor, chequear esa parte. la estoy chequeando, pero o sea, me sale que todo está óptimo según mi computadora. Si es que pasa algo, me lo dicen y yo lo vuelvo a repetir con gusto. Gracias por decírmelo. A ver, como les comentaba, yo no estoy en contra de la flota de reserva, les ayuda muchísimo. Manejándolo de una muy buena manera, también se puede coordinar para que justo al realizar una rotación de trabajo, hablando de transporte público, un día siempre se quede una unidad para realizar un tema de mantenimiento preventivo y de esta manera poder optimizar los tiempos. Pero siempre hay que tener en cuenta que tener una unidad que no trabaje, para mi empresa, eso es un gasto. Entonces, siempre hay que tener en cuenta en esto y por eso es la importancia de tener un buen mantenimiento de trabajo. La flota de reserva funcionaría cuando el modelo de gestión es empresarial. Así es, un modelo empresarial. Es que eso es a lo que toda empresa mm, tiene que ver a lo que tiene que trasladar. Siempre hay que verlo de manera empresarial. Por ejemplo, siempre va a ser mejor que compren 100 llantas a que compren una llanta, a que compren 10
100 galones de aceite a que compren una caneca. Sí. Entonces, de esa manera, al analizarlo de manera empresarial, siempre van a tener mayor rédito de esa manera. Van a optimizar tiempo, van a optimizar gastos, y mientras menos gaste y menos tiempo me genere eso, yo voy a tener mayor ingreso. Yo tengo una consulta. Ahí no serviría más que todo un plan de mantenimiento, porque hay veces en que como no nos regimos, hay que ser realistas, no tenemos un seguimiento de un plan de mantenimiento adecuado, ¿no? Porque si tuviéramos un plan de mantenimiento, bueno, más que todo para el preventivo, yo en algunas empresas que trabajé, habían planes de mantenimiento y lo hacían los fines de semana. Entonces, el día que no trabaje, estaba fijo, lo hacían tranquilamente. Entonces, ya sabía los que realmente los que trabajaban así, porque hay veces que había personas que no tenían, no hacían el seguimiento del plan de mantenimiento y lo cambiaron cuando ellos prácticamente lo querían. Ahí se sale bastante del tema del plan de mantenimiento. Así es, a ver, lo que les comentaba, a ver, el manejo de la bitácora es justo tener el plan de mantenimiento. Y en el plan de mantenimiento, tú ahí vas a decidir primero qué es el mantenimiento preventivo, qué es. Ingeniero, perdone, nuevamente está mal su audio. A ver, les repito, lo que ustedes deben tener, lo que tú dices es el plan de mantenimiento, que es perfecto. Pero para el plan de mantenimiento es necesario tener una bitácora. En el plan de mantenimiento tú vas a tener el mantenimiento, definir qué componentes van en el mantenimiento, qué componentes van en el mantenimiento, y para poder yo definir qué pasa del mantenimiento preventivo al correctivo, es necesario estar con la bitácora, en la bitácora yo voy a llevar las horas de trabajo, los kilómetros de trabajo de cada unidad para poder yo realizar y cumplir con mi plan de mantenimiento. Entonces, está perfecto lo que tú dices, pero el plan de mantenimiento va acoplado con las bitácoras, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a tener nosotros para una verificación mensual? Para la verificación mensual nosotros vamos a contar primero con la parte de los frenos, que es la que incluye la revisión del líquido de frenos. O sea, si ha bajado, puede ser síntoma de una fuga en el sistema de la bomba principal, los auxiliares o las tuberías, lo cual tiene que ser descartado. Si hay variación en el nivel de líquido de frenos, pero sin fugas, la disminución se debe al desgaste de las zapatas y pastillas de frenos, por lo que se debe verificar su estado con el mecánico. Tenemos las fajas o las bandas del motor, en la cual las fajas, ya sean las del ventilador, alternador, aire acondicionado o dirección hidráulica, tienden a dañarse. Tenemos que verificar las quebraduras, los espesores, y también es necesario también verificar qué tan fijas están, si es que no existe ninguna variación, para ver si es que también están bien ajustadas y no están sueltas, puesto que también tienden a dañarse. Verificar si es que hay quebraduras, espesores, y hay que reemplazarlas de manera necesaria e inmediata. Las llantas. Hay que poner atención al tipo de desgaste que presentan. Si se ubica en el centro, indica que la presión se mantiene por encima de lo que recomienda el fabricante. Si es hacia los lados, puede ser que la presión está más bien por debajo. Si los desgastes están por el lado de adentro o de afuera, es probable que obedezca a daños en rótulas o problemas de tramado. La presión adecuada evita que el desgaste y también un ahorro de combustible.
Usualmente lo que indica el fabricante oscila entre 1.9 y 2 kilos, que viene a ser de 28 a 32 libras. Estoy hablando eso en vehículos livianos. La verificación de presión debe realizarse cuando la llanta está completamente fría y no ha recorrido más de 2 kilómetros. Esto también es muy necesario realizarlo, sobre todo cuando mi flota está trabajando sobre todo en vías de tercer orden. Eso es sumamente necesario realizar una verificación diaria de las llantas. Las baterías. Si las baterías tienen, sí es cierto que tienen tapones removibles, hay que revisar el nivel de agua dependiendo del tipo de batería que yo tenga, el cual debe estar por encima de las celdas, pues estas deben permanecer sumergidas en el líquido. Revisar, esto pasa más, por lo general ahora ya las baterías ya vienen completamente herméticas, ¿no? Habían antes, ustedes también deben conocer que se debía revisar justo este nivel. Hay que revisar bien también las terminales de la batería, puesto que si muestran corrosión hay que limpiarlas con un cepillo de alambre, si es que es necesario, y reemplace cualquier cable dañado de manera inmediata. Asegure de que las gasas estén firmemente sujetas al borde. Los cambios de aceite. Revisar los niveles de aceite del motor en las fechas de cambio que se indican generalmente. Lo recomendado es cada 3,000 a 5,000 kilómetros, dependiendo del tipo de aceite, ¿no? Puesto que hay también aceites que pueden durar hasta 10,000 kilómetros. ¿Cuáles son los aceites que duran hasta 10,000 kilómetros? Vienen a ser los aceites sintéticos. Yo por lo general no, en los aceites sintéticos nos dicen 10,000 kilómetros. Yo no suelo recomendar mucho realizar este cambio a los 10,000 kilómetros, sino a unos 7,000 o máximo 8,000 kilómetros. Puesto que estos tipos de aceites también están realizados los análisis con un mejor tipo de combustible. Nosotros no tenemos el mejor combustible, como ustedes lo saben, no tenemos el octanaje óptimo. Entonces, no es tan recomendable llegar a cumplir los 10,000 kilómetros. Entre unos 7 a máximo 8,000 kilómetros, no se llega a tener ningún tipo de inconveniente con esto. Cuando realice el cambio, también reemplace el filtro de aceite y aproveche para poder verificar los niveles de fluido en la dirección hidráulica, transmisión y diferencial, así como la lubricación de las rótulas. El radiador. Inspeccione visualmente para detectar fugas o superficies dañadas. Revise el nivel de líquido refrigerante en el radiador. Rellene si es necesario con el refrigerante. El depósito no debe usar agua porque contiene impurezas que se adhieren a las paredes del motor y pueden causar corrosión. Por eso es importante siempre contar con el refrigerante, puesto que no es solamente como uno piensa que solo es un líquido, sino tiene una pequeña parte de lubricación que me ayuda a tener un mejor trabajo. Se recomienda mucho no utilizar, por favor, el tipo de agua, puesto que sí se puede causar una corrosión. Es recomendable hacer esta verificación cada semana o por lo menos una vez al mes e incluir el depósito auxiliar, que si está en buen estado, le evita estar haciendo. Revisa el radiador cuando el motor esté frío. El tapón del radiador debe estar limpio y libre de fisuras. Quitar el tapón y vea la condición y nivel del refrigerante. Un bajo nivel puede llevar a sobrecalentamiento y corrosión del motor. Eso era como verificación mensual, ¿no? Ahora, la verificación semestral o anual. Nosotros necesitamos realizar primero un afinamiento. Los carburadores modernos y sistemas de inyección electrónica son calibrados de fábrica y no deben ser alterados. El servicio de estos sistemas requiere de herramientas y equipos especiales y debe ser realizado por el especialista. Por lo anterior, es mejor llevar al vehículo a un taller especializado. Sobre todo para el tema de inyección, para una limpieza de inyectores, se recomienda poder realizar esto.
En las bujías deben mantenerse libres de carbón y suciedad, ya que el buen estado de ese sistema incide a la calidad de la combustión del vehículo y por ende reduce la emisión del aire cuando el mecánico lo realiza. Hay que pedir que se verifique la cubierta de los cables de las bujías, las cuales llevan la electricidad del distribuidor a las bujías y pueden agrietarse o ensuciarse con aceite o mugre. Este conlleva tener problemas de arranque y desperdicios de combustible. El aire acondicionado. Cuando el aire acondicionado no genera cambios importantes en la temperatura o pierde su eficiencia original, un taller de servicio de refrigeración automotriz debe verificar qué puede estar ocurriendo. Puede necesitar un cambio de filtros, que siempre hay que, este cambio de filtros siempre hay que realizarlo por lo menos cada 6 meses. Se llega a taponar justo estos filtros y hay que realizarlos una limpieza o en el caso extremo realizar un cambio de filtros para que no se llegue a dañar todo el sistema. Debe utilizarse un buen refrigerante. Un sistema le hace falta el 10% de refrigerante, costará 20% más en su operación. Si su mantenimiento regular, el aire acondicionado pierde aproximadamente el 5% de su eficiencia original por cada año de operación, si se le da un mantenimiento adecuado, se podrá mantener el 95% de la eficacia original. En el mantenimiento mínimo nosotros tenemos que cada 2 semanas tenemos que en el aceite del motor, verificar los niveles del aceite del motor. Llantas, inspeccionar la presión de las llantas. Motor, inspeccionar el nivel del refrigerante, del radiador. Líquido de frenos, verificar el nivel. Las luces, verificar el encendido y los cambios. Cada 6 meses, el encendido. Afinación menor, en caso de que su motor utilice carburador, ajustar el tiempo de encendido. Las llantas, inspeccionar las llantas, rotar si es necesario, verificar si existe desgaste irregular. Motor, en caso de que el motor de su automóvil utilice un carburador, poner a tiempo y verificar el filtro de aire o las fajas. No sé si tienen alguna consulta sobre esto. Listo, les voy a pasar ahorita un video sobre las áreas de un taller mecánico. Áreas del taller mecánico. El taller mecánico será tu lugar de trabajo, por eso debes conocer qué áreas lo forman y cuáles son los tipos más comunes que puedes encontrar. La oficina, por lo general, está en la entrada del local o en un lugar con buena visibilidad, ya que el encargado debe ser capaz de controlar las entradas y salidas del taller. La recepción es donde el encargado recoge el vehículo que se va a reparar y donde permanece hasta que se transporta a la zona de reparación. El almacén es donde se guardan piezas de uso común, como las refacciones. Los bancos de trabajo son mesas en las cuales se colocan las herramientas necesarias. Entre ellas, debe haber espacio para situar máquinas, carritos de servicio, taladros y demás equipo que pueda utilizarse. Es el lugar donde se trabaja en el vehículo. Generalmente hay un foso y elevadores hidráulicos que sirven para ver el automóvil por debajo y hacer las reparaciones necesarias. Cuando hagas esto, usa el equipo de seguridad. Los talleres mecánicos pueden clasificarse por su rama de actividad o por su relación con los fabricantes de vehículos, de equipos y de componentes. Por su rama de actividad, un taller puede ser mecánico, en donde se repara y se da mantenimiento a los sistemas de transmisión, frenos, motor u otros. Eléctrico, en donde se reparan los sistemas de carga, de arranque y de luces. De hojalatería, en donde se reparan los daños en la carrocería del vehículo,
como los costados, las puertas, la tapa del motor y las fascias. De pintura, en donde se da revestimiento y acabado a la carrocería. Por su relación con los fabricantes puede ser genérico o independiente, lo cual significa que no está vinculado a ninguna marca de automóviles o refacciones. De marca, es decir, que depende de un fabricante de vehículos o de refacciones y componentes. También pueden ser centros especializados, por ejemplo, talleres de diagnóstico o de suspensión, dirección u otros. Si quieres abrir tu propio taller, considera las áreas que necesitas para dar un servicio ordenado y de calidad, así como la especialidad en la que quieras desarrollarte como mecánico. Listo, chicos. Si se dan cuenta, justo de esta parte de aquí De controlar las entradas. es la que yo necesito que me hagan un pequeño bosquejo para el otro deber, Para el número 4. sobre las áreas que tienen de taller mecánico, por favor. ¿Sí? No sé si tienen Entendido. alguna consulta. No se le Ingeniero, escuchó. ingeniero, este video está en YouTube. Así es, este video está en YouTube. Listo, gracias. Todo lo que les he dado es lo que se encuentra en la plataforma. Sí, de ahí lo pueden ustedes revisar. Entonces, chicos, si no tienen alguna consulta, esto Porque, sería... ingeniero, pero hay algunos videos, yo estaba tratando de ver, no se abrían, igual algunas materias, por ejemplo, la mayoría están ahí repetidas, algo de la ESPE, de la central, pero la mayoría, así tratando de verificar, está repetido, no sé si será así mismo, igual y algunos videos no se abre eso, de lo que es del taller mismo, bueno, yo estaba intentando ver, no se me abrió. Bueno, la verdad, yo la materia, yo no la preparé, quien la prepara es el instituto, yo la abrí justo igual que ustedes de la misma plataforma. Sí es cierto que hay algunas cosas que están repetidas, y yo lo que he tratado de hacer es tratar de darles lo más esencial, lo más importante para que ustedes lo puedan aplicar, ¿sí? Muchas gracias, ingeniero. Y de igual manera, tal vez unas tareitas que nos eche una mano, la verdad, porque en los exámenes casi de la materia que nos dan, casi no ponen las preguntas, toca por ahí estar ahí adivinando. Por favor, ingeniero, y disculpe la molestia, muchas gracias. Tranquilos, no se preocupen. Entonces, este sería el otro deber que ustedes tienen que hacer. Es un pequeño esquema, es un dibujo del esquema de cómo sería un taller mecánico, las distintas áreas de trabajo que se tendrían, y nada más. Si tienen alguna consulta, y si no, eso sería todo por el día de hoy. Nos estaríamos viendo el día lunes, por favor. Buenas noches, ingeniero. Gracias, buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, una consulta. Yo sí tengo una consulta, mil disculpas. Un ratito, ¿no? De pronto, ¿se podría hacer y tomarle la foto, hacer aparte o solo a través del... Le pueden tomar una foto como para que se base, ¿no? Siempre va a variar de cómo quieran a ustedes cambiar la distribución, o desean poner más áreas de trabajo, como por ejemplo pueden poner la parte del área eléctrica, también incorporarlo. Muy bien, ingeniero, Sí, gracias. hay que poner las distintas áreas de trabajo. Gracias, ingeniero. Le tomaríamos la foto y le enviaríamos. Así es. Ingeniero, buenas noches. ¿Podría explicarme los dos primeros deberes? Recién me he estado conectando, entonces no he tenido la oportunidad de poder entenderlos. A ver, los primeros deberes debes poner cuáles son los problemas, las problemáticas más comunes de la gestión de flotas, ¿sí? En la cual vas a tener tú los pequeños gastos constantes, cuáles son los mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos,
¿Cuáles son las averías más constantes? Los incidentes viales, el uso indebido de las unidades, multas excesivas o sorpresivas, falta de control en los documentos y falta de recursos para administrar la flota. En la otra, que es el desglosar por costos, el costo total de operación, en la cual vas a desglosar los costos de operación, los servicios de mantenimiento, neumáticos, combustible, seguro o rastreo, los costos ocasionales, que serían los peajes, las multas, la limpieza, accidentes o gastos misceláneos, y los costos de adquisición, que serían la depreciación, los pagos iniciales y mensuales, el residual pago de liquidación y los trámites vehiculares. En el video, ya hay que ver, voy a revisar, ya está subido el video de la clase del día de ayer. Ahí hay un video que yo les puse en clase y ahí consta lo que te estoy comentando para que lo puedas revisar de nuevo. Ok, muchísimas gracias. Listo. Ingeniero, un favor. Lamentablemente el instituto se demora bastante o simplemente no sube las clases anteriores, las clases grabadas. Tal vez habría la posibilidad que usted pueda comprimir esto, por favor, en un archivo .rar y subirlo por WeTransfer y por favor compartirnos para nosotros descargar al menos las primeras clases, porque lamentablemente a mí me cargaron la materia recién el miércoles. Entonces, las 2 primeras clases yo no las pude ver. Y en el caso del día de ayer no pude asistir, entonces tal vez habría esa posibilidad, por favor. A ver, verán, las clases las empezamos no el día lunes, sino desde el día martes empezamos las clases. Yo lo que puedo hacerle es, si me pueden ustedes compartir por aquí en el chat, pónganme un mail. Y a ese mail yo les envío las clases grabadas para que les pasen a los demás compañeros, por favor. Perfecto, Ingeniero, muchas gracias. disculpe, ayer sí hubo, estábamos conectados hasta una media hora casi, ¿no? Y de igual manera, en verdad que algunos nos cargaron, en el instituto hay muchos inconvenientes porque cargaron en diferentes días. Yo también había perdido ya 2 clases, por eso es que esta es mi primera clase y ahora, ayer estábamos, pero no sé si es que se reunieron o no, si hubo o no la clase. Sí, no sé si qué inconvenientes son los que llega a generar, la verdad, el instituto. Y sí, ayer yo sí di clases. Y lo que he hecho ahora es tratar de avanzar un poco más rápido para poder dar lo que se dio el día de ayer. En realidad lo que les estoy dando es lo más comprimido que está en toda la plataforma y lo más importante que va a estar también en las evaluaciones. ¿Sí? Pero de ahí se desprende un problema, Inge, que justamente veíamos que los deberes hay que, todos concuerdan, creo que el 2 o el 3. Inclusive creo que ya hay la primera lección. Le comento que en alguna otra materia el profesor o profesora hizo la gestión y se extendió el plazo para las tareas. No sé si es que hay esa opción, porque usted comprenderá por el tema del trabajo también si se dificulta el tema. Sí, Franklin, yo lo sé, traté de hacer yo también la gestión, no pude, no sé qué pasó, la persona que está a cargo de esta materia no me contestó el teléfono, pero yo el día lunes voy a volver a insistir para que les cambien la fecha, porque vi que está para el 28. Lo que les comentaba que es aparte de eso, lastimosamente con lo que creo que les cobran un valor por subirlo. Puedo solamente dar hablando, pero si es que no llegan a hacer el cambio, no sale de mis manos. Lo que sí me comprometo es que yo no reviso los deberes a la fecha que ustedes hayan subido el deber.
Sí, lo único que hago es revisar que en realidad cumplieron bajo los parámetros que se pide en el deber y que consta el deber nada más. Nunca reviso que se haya subido a la fecha que dice. No, eso no lo tomo yo en cuenta. De acuerdo, gracias. Una consulta. ¿Cuántos debemos, solo debemos hacer un cotejo o debemos también? Perdón, no sé, se te corta el audio, no entendí la Ahí me pregunta. escucha mejor. A ver, ahí repíteme, por favor. El cuarto, solo necesitamos el cotejo o tenemos también que determinar qué se va a hacer en cada. Si puedes describirlo, pues si puedes describir, por favor, porque no se entiende. No logro escucharte. A ver, si deben realizar ustedes el bosquejo y poder determinar, no las partes, sino las áreas nada más. Por ejemplo, esta es la parte del área de mantenimiento neumático, esta es la parte del área de mantenimiento eléctrico. De esa Disculpe, manera ingeniero, nada más. no se le logra entender. A ver, lo que les digo es que del deber, sí hay que realizar el bosquejo, pero sí hay deben determinar ustedes la parte de cada área. Por ejemplo, esta es el área de la parte eléctrica, esta es el área del mantenimiento neumático, este es el área de motores. Sí, de esa manera, el área también de oficinas. Solo eso. Listo, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día lunes a la misma hora, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Ahí varios compañeros escribimos los correos. Por favor, que nos eche una mano con las clases grabadas. Muchas gracias. No se preocupen, sobre todo verán, por el momento les voy a pasar ahorita en copia la clase del día de hoy. Al principio ahí revisamos un poco sobre todo del tema de los deberes, sí, ahí para que lo vean. Y ya les comparto también el de las otras dos clases. Muy amable, gracias. Ya, una buena Gracias, noche. ingeniero, una buena noche. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.